7:49 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. Vamos a seguir realizando entrevistas en esta oportunidad de manera virtual, conservando también las medidas de bioseguridad y distancias necesarias para evitar el contagio del COVID-19. En esta oportunidad recibimos vía Zoom a Miguel Jaime, experto en temas petroleros, y también él es director del Diplomado Internacional de Geopolítica en Petróleo. Un gusto recibirlo, bienvenido. Buen día, Daniela. Buen día para ustedes, amigos de Globovisión. Un gusto poder conversar con usted a través de esta vía y que pueda acompañarnos a través de la ventana de Globovisión. Le pregunto, señor Jaime, sobre el tema del diésel. Es bastante importante porque se ha hablado mucho de ello durante los últimos días y cómo compromete la vida diaria del venezolano y también la economía y la salud. ¿Cómo podemos ver esta situación? Bueno, el modelo de distribución del país siempre ha estado dado por el sistema de transporte. Pudiésemos decir que casi un 100% de todo lo que nosotros consumimos y distribuimos tiene un destino final que tiene un desarrollo sobre ruedas, sobre el vehículo, sobre el motor. Ahí en eso tenemos un altísimo compromiso e indudablemente que los llamados productos blandos, gasoil, gasolina, son indispensables en el desarrollo, en dar cuenta de cualquier respuesta para el país. Justamente cuando hablamos de la distribución y lo que significa las deficiencias en la distribución del gasoil, vemos como diferentes sectores se han pronunciado. Se habla, por ejemplo, del 80% de pérdidas que se podría generar de la siembra de invierno en nuestro país, maíz blanco, la producción que se ha realizado, porque muchos de estos productos naturales que son recogidos de la siembra no se pueden conservar de una manera igual a otros tipos de productos. Entonces se daría una pérdida de este tipo de producto para la distribución. ¿Cómo se podría solucionar? ¿Cómo podría ser un mecanismo para paliar lo que sucede en este momento con respecto a la movilidad? Hay que tener un análisis sincero en torno al impacto del suministro de gasoil para esto que usted señala, ¿no? Indudablemente que el escenario de pérdidas, de amenazas, de producción, si no se tiene prontamente una solución, es allí latente, está permanente en el diálogo nacional. Pero también el tema refinador que tiene Venezuela, las refinerías, la experiencia como tal, permite activar casi que de manera inmediata una solución una vez que se obtenga importante materia prima para la fabricación del gasoil. Hay algunos aditivos que son muy necesarios para la preparación de esta mezcla y el tema de producción y de distribución en el país tiene una huella muy significativa, muy rápida, casi que inmediata una vez que el servicio logre restablecerse. Le conversaba también antes de la entrevista sobre cómo se podría comprometer la distribución de las vacunas en caso de que Venezuela no tenga la reserva necesaria de diésel para la distribución. Usted nos hablaba sobre el sistema aéreo que se está implementando, pero le preguntaba cómo hacer luego de que llegaran las vacunas a las pistas de aterrizaje de los aviones para distribuirlas en las diferentes entidades. Sí, efectivamente. Hay un sistema de plan de vuelos nacional en avioneta que tiene toda una logística casi que diariamente por todo el país. Esto estaría garantizando, según lo ha expresado el Ministerio de Salud, lo que es la distribución de la vacuna. Pero una vez en tierra, si la limitante logra ser los vehículos de gasoil, el Estado también tiene una infraestructura muy poderosa para la distribución de la vacuna y sería por vehículos en sistema gasolina, el cual no ha tenido ningún problema recientemente en el país. Hay una recuperación de la producción de gasolina y eso también permite dar estabilidad, dar tranquilidad a la hora de cualquier distribución y logística por todas las diferentes regiones. Sobre la gasolina, nos dice que en este momento no se ha reportado deficiencias en la distribución, como lo hemos visto durante el largo del año de confinamiento que hemos presentado en Venezuela. ¿Cómo está el sector productivo en este momento
¿Qué pasa con el sector productor petrolero en Venezuela? Muchas preguntas de las redes sociales están enfocadas de que por qué Venezuela importa o trae gasolina desde Irán y no trae aditivos para poner a funcionar las plantas necesarias y tener nuevamente la gasolina a la cual está acostumbrado el ciudadano venezolano, ya que existen diferentes denuncias de que esta gasolina ha provocado deficiencia en cada uno de los vehículos debido a que ensucia o daña parte de la logística motora de los carros. Hay dos estrategias que ha emprendido el gobierno nacional conjuntamente con su estatal petrolera PDVSA. Para Venezuela no es un mito la importación de gasolina, eso se viene haciendo desde hace décadas atrás. Recordemos las refinerías que teníamos en Aruba, Bonaire, incluso la misma Citgo en Estados Unidos. Siempre ha sido un sistema de distribución de este producto. Pero por otra parte también está el levantamiento de nuestras refinerías, también que ha sido duramente golpeado por el tema de insumos, de equipos. Hay suficiente materia prima en Venezuela. La base, indudablemente, que son nuestras mezclas de petróleo, aunque también algunos aditivos como la nafta hay que traerla al país. Pero el sistema refinador venezolano es uno de los más exitosos. Recuerden que tenemos la tercera refinería más grande del planeta. La primera está en la India, la segunda está en Corea del Sur. Y eso nos permite a nosotros dar una respuesta inmediata en torno a lo que es la fabricación constante de gasolina, que ciertamente, como usted lo señala, el año pasado se vio duramente golpeada en su producción, pero hoy en día el tema de la distribución de gasolina, aun cuando no está solucionado en su totalidad, en un 100%, se presentan colas o algunas estaciones cerradas, deficiencia del producto, podemos decir que un porcentaje muy elevado, muy grande, ha tenido una cobertura inmediata en todo el país. Si vemos aún colas que se presentan en las bombas de gasolina subsidiadas principalmente, mientras que vemos algunas gasolineras en pagos en divisa, que vemos una realidad totalmente distinta. Pero ¿qué pasa con la distribución real y cómo recuperar la industria petrolera en nuestro país? Más en estos momentos que se necesita toda la distribución, movilidad necesarias para cada uno de los ciudadanos y sectores del país. Eso me lo ayuda a responder en la próxima parte, son las 7:57 minutos de la mañana. Vamos a una pausa, a regreso seguiremos conversando de cómo poder aportar soluciones a la economía venezolana y también el sector petrolero fuertemente golpeado en los últimos años. Miguel Jaimes nos seguirá acompañando, expertos en temas petroleros y también director del Diplomado Internacional de Geopolítica en Petróleo. De la pausa, regresamos. 8:01 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. A esta hora seguimos conversando vía Zoom con el señor Miguel Jaimes, experto en temas petroleros y también director del Diplomado de Geopolítica en Petróleo. Me parece interesante este punto porque sobre la distribución de gasolina en el país también se ha cuestionado lo que sería la calidad de esta gasolina proveniente de este país aliado. Con respecto a ello, usted me comentaba sobre el mantenimiento necesario en las bombas de gasolinas para poder establecer un buen servicio, pero también me gustaría que nos explicara sobre los octanajes, qué octanaje tiene esta gasolina y además cómo recuperar la producción en Venezuela. Nosotros actualmente estamos utilizando en nuestro país un octanaje que está sobre 91 octanos. Ciertamente que llegar ahora a una gasolina de 95 octanos como la teníamos en años recientes, por el momento no será posible. Sin embargo, el parque automotor nuestro logra soportar el equilibrio, la flama, la llama, la chispa en torno a lo que significa la gasolina que actualmente se está distribuyendo en el país. Esta gasolina que hoy nosotros consumimos es la misma que en años anteriores la industria petrolera ha fabricado, con todos los estándares, los equilibrios, con todas sus medidas. No pudiésemos decir que se les trae algún aditivo porque el sistema de planta y de fabricación de la misma es muy delicado. El sistema de sensores está totalmente acondicionado para ese servicio de octanaje, el cual en este momento se está distribuyendo y consumiendo en toda la nación. Tenemos a Adrien Cordero que nos escribe y dice: el invitado parece que no se pasea por San Félix, el servicio por placa es cada 20 días.
Indudablemente, hay estaciones y hay ciudades donde debe haber un grave problema de combustible, eso es cierto. Yo siento que el gobierno nacional en eso ha sido bastante sincero. Todos los ciudadanos lo podemos ver en las calles, en la distribución. El sistema nuestro de gasolina no es igual al de hace algunos años, y eso por varios motivos, porque hay un sistema de refinación que fue afectado. La industria petrolera en Venezuela ha sido afectada, y eso no es un secreto para nadie, pero no tan solo en los productos blandos, gasolina, gasoil, sino también en otros servicios. Recordemos que el petróleo no es solo gasolina, el petróleo son más de 3.000 y tanto de elementos que de estas plantas logran fabricarse, e indudablemente que la industria petrolera ha estado sometida a muchas acciones internacionales, el tema de las sanciones, el tema del bloqueo de suministros. Hay que entender que en Venezuela, por su situación, los Estados Unidos han ejercido una presión muy fuerte que le impide que otros países nos vendan aditivos. Por lo menos a quienes les compramos nafta, los llaman, le prohíben que le venda nafta a Venezuela, y si no tenemos nafta, pues no fabricamos gasolina. Por eso, efectivamente, el servicio de gasolina en Venezuela ha sido deficiente. Con respecto a las alianzas bilaterales con algunos países, Irán, Rusia, China, por ejemplo, estos países que han seguido comercializando con Venezuela pese a las sanciones y este momento de pandemia que se presenta, ¿no se puede traer estos insumos, estos aditivos a través de estos países? ¿Esto es posible o no es viable? Es muy importante lo que usted señala, porque usted nombra a Rusia, a Irán, a la misma China, que son naciones que tienen una fortaleza en su petróleo, en su distribución. Por ejemplo, Irán es el cuarto productor dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tiene un gran músculo. Rusia también extrae diariamente 10 millones de barriles de petróleo. Y con eso Venezuela, con esos países Venezuela ha hecho alianza. Indudablemente que aquí han llegado equipos, técnicos, especialistas, materia prima, componentes importantes para nuestras refinerías. Recientemente nos estaban informando por las redes en la situación del CRP, Complejo Refinador Paraguaná, que tiene un músculo poderoso. En el primer segmento le decía que es la tercera refinería más grande de todo el planeta. Indudablemente que ya hay un proceso ingenieril que se llama La Parada, y como tal es una revisión integral de todo el proceso refinador y la adecuación, la incorporación de nuevos equipos y materiales que son traídos desde estos países para darle una respuesta. Indudablemente que PDVSA no se ha quedado de brazos cruzados, ni sus técnicos ni sus ingenieros han abandonado la responsabilidad que tienen frente al país, y bueno, esperamos que este inicio de segundo trimestre de este año 2021 el servicio llegue a condiciones mucho más manejables, mejores indudablemente. Se toca mucho el tema de las sanciones, pero ahora le consulto, ante de las sanciones, ¿cómo era el mantenimiento de estas refinerías dentro del país? ¿Cómo estaba el sector y además qué se hizo o se dejó de hacer para que se encuentren paralizadas muchas de ellas en este momento? Está el tema de las paradas, que es un proceso ingenieril. Con 2 años de planificación se buscan todos los equipos y materiales para desarmar, armar y sustituir elementos, piezas y partes muy importantes del sistema refinador, de una refinería como tal, de las 6 que están distribuidas en toda nuestra república. Indudablemente que el principalísimo problema que han tenido las refinerías, y lo tuviese cualquier país del mundo, es el tema de la liquidez, del dinero, del bloqueo. Recuérdese que la industria petrolera venezolana durante los últimos 100 años es fiel copia exacta del modelo norteamericano, y al Norteamérica, al gobierno norteamericano, impedirnos la compra de algunos equipos, pues bueno, eso nos pone en serios aprietos. Porque también está el tema de las aseguradoras y de las reaseguradoras. No cualquier equipo o material o por calidad que se presente puede servir
para sustituir cualquier herramienta que se utiliza dentro de nuestro proceso refinador. Entonces, el problema de la liquidez, el primer golpe lo sufre PDVSA con el congelamiento de miles de millones de dólares en cuentas internacionales para adquirir estos productos, estos equipos. Y de ahí arriba se pone cuesta arriba, se pone difícil el mantenimiento como tal de nuestras refinerías. Pasan 2, 3 años, son equipos muy sensibles que constantemente hay que estar cambiando. Hay piezas que diariamente tienen una función apenas de horas y que tienen que ser sustituidas dentro de la industria, y esto se ve paralizado. Y como tal, bueno, es una cadena. Y luego el tema del cabotaje, del trasegado de petróleo. Si usted no lo puede sacar, usted se le inundan los tanques. Y actualmente tenemos petróleo en los tanques, pero si no lo sacamos, toda la cadena se para como tal. Las tramas de corrupción denunciadas en PDVSA, ¿cómo han afectado? Las tramas de corrupción ha sido lo más nefasto que ha ocurrido en la industria petrolera. Voy a citar al fiscal general de la República, el señor Taé. Más de 1.200 empleados, la nómina mayor ejecutiva de la industria petrolera está imputada. Buena parte de ellos están huyendo, se fueron a los paraísos fiscales. Están en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos los tiene total y completamente identificados. Están en Europa. El principal responsable de esto, todo el país lo conoce. Una cadena de gerentes, vicepresidentes de la industria petrolera metidos, imbuidos hasta el cuello de hechos de corrupción muy graves, muy delicados, que eso también ayudó a socavar la estabilidad de la industria petrolera venezolana. Nosotros hemos planteado desde el Diplomado en Geopolítica del Petróleo la creación, porque esto también tiene que tener solución, ¿no? La impunidad no se puede dejar abierta. Este país tiene que crear urgentemente el sistema de justicia, tribunales especializados en el delito petrolero, y la Fiscalía General de la República tiene que formar fiscales especializados en el delito petrolero para que estas fallas, estos actos tan graves no vuelvan a suceder en nuestro país. Esto no sea la cotidianidad. Sobre la especialización, me detengo en este punto, disculpa que lo interrumpa, porque se ha hablado mucho también de que dentro de PDVSA existen diferentes trabajadores o representantes o directores que no conocen muy bien de petróleo, que no saben muy bien de este tema y sin embargo ocupan estos puestos. Y se habla sobre recuperar la profesionalización dentro de cada una de las empresas, como por ejemplo Petróleos de Venezuela. Bueno, la capacidad ingenieril y técnica de los profesionales de la industria petrolera en Venezuela es envidiable. Trabajadores muy bien capacitados y formados. En esto la industria petrolera ha invertido enormemente. Hay piezas claves dentro de la industria petrolera. En nuestra opinión, una pieza clave dentro de la industria petrolera es su actual ministro de Petróleo, el señor Tarek El Aissami, pero también es el presidente de la industria petrolera, el señor Asdrúbal Chávez. Y como tal, toda su cadena, todos los gerentes que están allí en las 48 empresas mixtas, en distribución, en producción, en suministro, distribución Venezuela, ahí hay gente muy bien capacitada, porque es que el agua abajo, la preparación técnica y profesional de quienes le sirven a la industria petrolera es de un nivel muy elevado. Le voy a contar una anécdota muy rapidito. Venezuela incluso ha denunciado a transnacionales que han venido al país a captar, a contratar gerentes para llevárselo a otras naciones. Y hoy en día se puede decir que en muchas de las principales empresas petroleras del mundo hay personal venezolano. Esa gente que se fue, sí, ciertamente hace falta, pero esa gente que se fue también aquí dejó una huella que es seguida por muchos trabajadores, que está muy bien formada, que tienen estándares muy exigentes. Si esto no fuera así, nosotros estuviésemos metidos en grandes líos con las aseguradoras o las reaseguradoras que logran darle respaldo a la hora de cualquier daño de la industria petrolera. Son especialistas certificados de primer orden. Que en algunas áreas puede haber problemas, sí, indudablemente, lo debe haber. Es un ministerio, tiene una dinámica, pero la industria petrolera tiene un posicionamiento técnico
de muy alto nivel en el país. Señor Jaimes, tenemos una pregunta de la audiencia. Tenemos a Denis Pernía. Buenos días, tomando en cuenta y comparando con otros países en ciencias económicas, políticas y de petróleo, ¿cómo se considera nuestro país? Denis, buen día. Nuestro país es uno de los primeros de todo el planeta en tecnología y avance petrolera. Tenemos una huella como tal. Los aportes que ha hecho Venezuela al mundo han sido significativos. El primero de ellos que debemos recordar, que no es técnico, pero que tiene un aspecto muy interesante, es la creación de la OPEP. Con Juan Pablo Pérez Alfonso. Ese espíritu ha estado en nosotros, aparte de otros valores que la industria petrolera ha logrado remontar y capacitar y que ha logrado adquirir al nivel de las más altas competidoras a nivel mundial. Hemos ocupado puestos muy interesantes, no más que seamos la primera reserva de petróleo del planeta y la cuarta reserva de gas a nivel mundial, la primera en América Latina, indudablemente que nos da un know-how bien interesante, bien posicionado. El petróleo en Venezuela es una cuestión de trabajo muy seria, muy profunda, muy gerencial. Tenemos también una pregunta que nos hace Ramón Colmenares a través de nuestra cuenta de Twitter. Buenos días, señor Miguel Jaimes. ¿Cuántos taladros de perforación profunda en 2012 funcionaban y cuántos funcionan hoy? La sensación o las sanciones no son culpables de esta desidia y abandono. Otro ejemplo son las empresas básicas de Guyana. ¿Qué responde? Bueno, Venezuela tiene un poder de taladros bien interesante. Muchos de ellos se han visto afectados porque necesitan repuestos, son vendidos por marcas y por firmas internacionales que cuando se daña una punta o cuando hay que hacer el cambio de alguna pieza que no podemos sustituirla o fabricarla en el país, sencillamente muchos países han dicho no te vendo. Ejemplo de ello, la Caterpillar. Y bueno, el principal daño que ha sufrido la industria es la paralización de taladro. Pero también, yo le puedo decir al señor Pernía, recientemente un equipo que yo lo llamaría de impacto profundo a nivel ingenieril estuvo adecuando un número significativo de taladros. No le preciso exactamente el número, quiero ser muy responsable en esto, pero un grupo de taladros totalmente aptos, equipados en mantenimiento para ponerlos en marcha. Nosotros podemos poner taladros en activación, pero si no podemos sacar el petróleo que producen este sistema, bueno, va a nuestros tanques y allí no se hace el trasegado porque tenemos problemas con las navieras y entonces hay que paralizar todo el sistema. Volver a arrancarlo no es tan fácil porque una refinería no debe pararse, no debe detenerse constantemente porque son daños muy graves a lo interno, ¿no? Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy a través de esta vía electrónica. Se nos termina el tiempo. Gracias. Gracias, Daniela. Hasta más pronto. Estuvimos conversando con Miguel Jaimes, experto en temas petroleros y además director del Diplomado Internacional Geopolítica y Petróleo. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vamos a la pausa. A regreso más contenidos por ustedes, así que no se aparte de nuestra sintonía.